Hola, en este video vamos a calcular los diagramas de momento flector y cortante de una viga isostática. Iniciando podemos ver que tenemos dos apoyos, una en voladizo que tiene reacciones en Y una fija que tiene reacciones en Y y en X. En este caso, como nuestras fuerzas se están aplicando en el eje Y, nuestra reacción en X va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, podemos resolver esta viga estáticamente para el cálculo de las reacciones, es decir, sumatoria de momentos en cualquiera de los dos puntos de los apoyos y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, iniciando, vamos a tomar este punto como A y decimos, sumatoria de momentos es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Tenemos un triángulo. Para calcular la fuerza de un triángulo es su W por su distancia dividido en 2. En este caso tenemos dos triángulos, ¿sí? Y decimos, para el primer triángulo, menos 36 porque cuando una fuerza se aplica antihorario, esta va a ser positiva. Pero cuando se aplica horario a la manecilla del reloj, esta va a ser negativa. Y como estamos parados en el punto A, nos está aplicando horario, es decir, negativo, ¿sí? Esto aplica para todas las fuerzas que están acá, menos la de la reacción. Entonces tenemos menos 36 por su base, que en este caso pues sería 2 metros, dividido en 2, y esta sería la fuerza. Y como momento de fuerza por distancia, entonces vamos a sacar la distancia. En ese triángulo, la distancia, como estamos parados de este punto para allá, su distancia es a 2 tercios para ese triángulo. Y para ese triángulo, su distancia es a 1 tercio. Entonces decimos que 2 tercios de 2, ¿sí? Va a ser su distancia. Menos 36 la siguiente carga. Entonces tenemos 36 por 2, que es su distancia, dividido en 2, por la distancia del momento. Entonces esta está a 1 tercio de A, entonces sería 1 tercio de su distancia de 2, más 2 metros, que sería lo que falta para llegar a A. Entonces sigue la siguiente carga puntual, menos 25 por 6, que es su distancia, ¿sí? FD. Menos la carga distribuida. Pues al tener una carga distribuida rectangular como triangular, se puntualiza su carga. Entonces, para puntualizar una carga distribuida rectangular, es W por su distancia, que en este caso es 18 por 6. Entonces acá está su F. Y la longitud es L medios. Entonces sería a una distancia de 3 metros se ubica esta carga puntual. Entonces sería 3 más 2 más 2 más 4 sería 11 metros. Entonces esta sería su distancia. Y por último tenemos la reacción en B. Al ser una incógnita la dejamos expresada como RB y se multiplica por su distancia, que sería en total 14 metros. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, igualamos a 0, cambiamos de signo y decimos que RB es igual a 105,9 newton. ¿Mm? Ya tenemos este valor, nos hace falta hallar este. Entonces hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y. Puntualizamos nuestro triángulo, puntualizamos nuestro rectángulo y decimos que menos 36 por 2 dividido en 2, ¿sí? Estas son solo fuerzas. Menos 36 por 2 dividido en 2, ¿sí? Menos 25 menos 18 por 6 más ambas reacciones. Y como sabemos cuál es RB, pues reemplazamos y decimos que RA sería igual a 99,1 newton. Para saber que nuestras reacciones quedó bien, ¿qué se hace? Se suman ambas reacciones halladas. En ese caso nos va a dar un total de 205 positivo. Para saber que nos quedó bien, sumamos nuestras fuerzas que se están aplicando
hacia abajo, es decir, menos 36, menos 36, menos 25 y menos 18 por 6. ¿Por qué menos 36? Porque 2 sobre 2 es 1, entonces únicamente estaría multiplicándose por 1, ¿sí? Para ambos casos. Entonces esto nos da un total de menos 205 negativo, entonces sabemos que está bien las reacciones. Ahora sigue el método de secciones. ¿Qué nos dice? Antes y después de una fuerza se va a aplicar un cortante a una X distancia. Entonces tenemos un corte acá, otro corte acá, otro corte aquí, otro corte acá y otro corte acá, para un total de 5 cortes, ¿sí? Entonces iniciamos. En el primer tramo, ¿qué tenemos? Tenemos una reacción positiva y una carga triangular negativa. Entonces, cuando se trata de secciones, al pararnos en este punto, pues la reacción se va a tomar negativa y la fuerza que va hacia abajo se va a tomar positiva. ¿Por qué? Porque queremos calcular el cortante y el momento en esta sección. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. Entonces decimos que sumatoria de momentos es menos RA, que es la reacción negativa. ¿Por qué? Porque como está actuando hacia arriba, esta nos está actuando horario, es de ser negativo, ya que nos estamos parando en este punto, ¿sí? Te está dando toda la vuelta así. Por su distancia, que en este caso va a ser X, ya que no sabemos a qué punto se hizo el corte, más la puntual de esta carga, que sería 36 por su distancia, que es X sobre 2, esta sería su F, por su distancia. Como estamos parados en este punto, de derecha a izquierda, se dice que esta es a 1/3 y esta sería pues a 2/3, totalmente al contrario de la sumatoria de momentos en las reacciones, ¿sí? Entonces sería a 1/3 de su distancia más el momento que se desea hallar en esa sección, igual a 0. Entonces reemplazamos el valor de RA, multiplicamos y decimos que el momento 1 es igual a esto. Entonces, al tener una incógnita, se reemplaza la X con 0 y con su distancia original, que en este caso sería 2, ¿sí? Entonces, seguimos con lo siguiente. Queremos hallar el cortante. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas. Puntualizamos de nuevo esta carga. Decimos que nada más sería menos 36 por su distancia, que es X dividido en 2, más la reacción, menos el cortante deseado hallar, igual a 0. Entonces se despeja y se dice que el cortante 1 sería este valor. Entonces, al tener una incógnita X, esta se despeja con 0 y con 2, ¿sí? ¿Qué sigue? El tramo 2. En el tramo 2, ¿qué tenemos? Tenemos una reacción, tenemos una carga y otra carga triangular. ¿Y qué se desea hallar? Deseamos hallar el cortante 2 y el momento 2 positivo. Entonces iniciamos con sumatoria de momentos. Entonces tenemos RA negativo, por lo mismo que le digo, está actuando horario, entonces sería negativo, por su distancia. Entonces sabemos que de aquí hasta acá hay 2 metros, pero de acá a acá no conocemos a qué distancia se hizo el corte, entonces va a ser X. Entonces será menos RA por X más 2, ¿sí? Sigue la siguiente carga puntual. Como si conocemos su distancia, entonces sería 36 positivo por 2 dividido en 2. Esa sería la fuerza. Y su distancia sería, como estamos parados de aquí hacia allá, de aquí
hacia la izquierda sería a un tercio. Entonces a un tercio de su distancia, que sería 2, entonces sería 2 tercios más el recorrido que le hace falta llegar, más x. Entonces como está acá ubicado. Ahora sigue la siguiente carga puntual. Tenemos 36 por x, porque no conocemos su distancia, dividido en 2, ¿sí? Por su distancia. Entonces como estamos parados de derecha a izquierda, esta va a ser a 2 tercios. Y 2 tercios de su distancia, que en este caso va a ser x. Entonces 2 tercios por x. Más el momento 2 deseado para hallar, igual a 0. Entonces decimos que el momento 2 es igual a 63,1, ¿sí? Entonces al tener una incógnita x, esta se multiplica por 0 y por 2. Seguimos sumatoria de fuerzas en el eje Y para calcular nuestro cortante deseado. Entonces decimos, puntualizamos esta carga, menos 36 por 2, que sería F. Puntualizamos la siguiente carga, menos 36 por X, que es su distancia, dividido en 2, más la reacción que tenemos en este punto, menos el cortante deseado hallar. Entonces decimos que el cortante deseado hallar es igual a este valor. Y lo mismo, tenemos una incógnita X, entonces la despejamos en 0 y en 2, porque su distancia real de acá a acá en esta sección es 2. Seguimos en el siguiente tramo. ¿Qué tenemos? Tenemos la aplicación de dos fuerzas puntuales. Entonces iniciamos una reacción hacia arriba, que sería negativa, entonces sería menos RA por su distancia, que en este caso sería 4 más X, ya que no se sabe a qué distancia se hizo el corte, más la siguiente carga puntual, 36 por 2, que es su distancia original, dividido en 2, ¿sí? Esa sería la fuerza, por su distancia. Entonces como estamos de derecha a izquierda, va a ser a un tercio de su distancia original, ¿sí? Más 2 más X. Entonces va a ser técnicamente 2 tercios, ¿sí? Más 2 más X. Entonces sería técnicamente 4 tercios más X, por lo que se multiplicaría esta fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? La siguiente fuerza. Tenemos otro 36 positivo por su distancia, que es 2, dividido en 2, entonces acá tenemos la fuerza, por su distancia. Entonces como estamos tomando derecha a izquierda, esta va a ser a 2 tercios de su distancia. Y como sabemos que su distancia es 2, pues será 2 tercios de 2, es decir, 4 tercios más X. ¿Mm? En este caso, este va a ser un grave error que me acabo de dar cuenta. Esto es nada más 2 tercios más 2, es decir, 0,7 más 2, entonces sería 2,7 más X, ¿sí? Y seguimos. Entonces, tenemos que el momento 3 sería igual a 252,4 va a 27,1x. Y al tener una incógnita, pues esta distancia es 2, entonces sería entre 0 y 2. Para despejar el cortante hallado, entonces necesitamos saber cuál es la fuerza. Tenemos dos fuerzas puntuales de triángulo y una reacción. Entonces sería menos 36 por 2 dividido en 2, menos 36 por 2 dividido en 2, más la reacción menos el cortante hallado, igual a 0. Entonces se reemplaza y sería 27,1. Tenemos el tramo 4.
iniciamos sumatoria de momentos. Tenemos la reacción negativa, entonces sería la fuerza, por su distancia. En este caso pues va a ser 6 más x. La siguiente fuerza, puntualizamos esta, va a ser 36 por 2, que es su distancia, dividido en 2. Entonces ahí tenemos la fuerza por su distancia. En este caso pues va a ser a 1/3 de su distancia, que es 2, que sería 2/3, más 4 más x. Entonces en este caso, ¿cómo es? Sería decir que 2/3 es igual a 0,7. Más 4, entonces sería 4,7 más x. ¿Sí? Entonces esta es la distancia de acá. Más la siguiente fuerza aplicada. Entonces sería 36 por 2, que es su distancia, dividido en 2. Entonces tenemos la fuerza por su distancia. Entonces esta está a 2/3. 2/3 de su distancia original, que es 2. Entonces sería 4/3. Y 4/3 se suma con 2, dando un total de 3,33 más x. ¿Sí? Entonces esta sería la distancia. Y que sigue la carga puntual de 25. Y como está parada en este lado, sería por x. Más el momento deseado para hallar. Entonces el momento sería este valor. Y como tenemos una incógnita, pues sería de acá a acá hay 2 metros. Sería entre 0 y 2. Listo, entonces sigue el cortante. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la reacción, la carga puntual y esta otra. Entonces sería puntualizar esta, que sería 36 por 2 dividido en 2, 36 por 2 dividido en 2, más la reacción, menos 25, menos el cortante que se desea hallar, igual a 0. Entonces se despeja y el cortante es igual a 2,1. Seguimos en el último tramo. Sumatoria de momentos. Entonces tenemos RA por su distancia, que es 8 más x, ¿sí? La puntual de esta, que sería 36 por 2 dividido en 2, su fuerza, por la distancia, entonces va a estar a 1/3 de su distancia 2, más 6, ¿sí? Entonces volvemos lo mismo. 2/3 más 6 es igual a 6,7 más x, o sea, su distancia, más la otra puntual, que es 36 por 2 dividido en 2 por su distancia. Entonces 2/3 por 2 sería 4/3, más 4, entonces sería 5,33 más x, esta sería su otra distancia, más 25, que es la otra carga puntual, por su distancia, que es 2 más x, entonces acá ya está, fuerza por distancia, más la carga puntual de esta carga distribuida en rectángulo. Entonces ya sabemos que sería 18 por su distancia, que en este caso pues va a ser x, para puntualizarla, por la distancia del momento. Y entonces ya sabemos que la distancia es x medios, porque es L dividido en 2. Y en este caso L pues es x, entonces sería x medios, como está acá, ¿sí? Más el momento deseado para hallar, entonces sería m5 igual a 0. Se despeja y decimos que el momento 5 es este valor. Entonces al tener incógnita x, decimos que va a ser entre 0 y 6, porque pues su distancia es 6, ¿sí? Listo. ¿Qué nos falta? El cortante. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos las dos puntuales de los triángulos, una reacción, la carga axial y la carga puntual de esa carga distribuida rectangular. Entonces iniciamos. Menos 36 por su distancia 2 dividido en 2, menos 36 por su distancia 2 dividido en 2, más su reacción, menos 25,
menos 18 por x, porque aún no sabemos a qué distancia se realizó el corte, ¿sí? Menos el cortante deseado para hallar, igual a 0. Entonces el cortante deseado sería 2,1 menos 18x. Y al tener una incógnita, pues se evalúa entre 0 y 6. Listo. Al tener todos los datos los agrupamos y iniciamos. Entonces vamos a iniciar primero con la gráfica del cortante. Entonces decimos que nuestro cortante arriba va a ser positivo y negativo, y nuestro momento arriba va a ser negativo y abajo positivo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cortante 1 menos 18x más 99,1. Entonces este lo vamos a evaluar entre 0 y 2. Entonces en 0 nos da 99,1, que sería hasta acá. Y en 2 nos da 63,1. ¿Sí? El segundo cortante lo evaluamos entre 0 y 2. Con 0 nos da 63,1, se mantiene. Y con 2 nos da 27,1. ¿Sí? El siguiente, al no tener ninguna incógnita, pues se deja el mismo valor, 27,1. Sigue en 27,1. En la siguiente no tiene ninguna incógnita, pero baja a 2,1 y se mantiene hasta 2,1. Y el último, como si tiene incógnita, se evalúa entre 0 y 6. Entonces en 0 nos da 2,1, se mantiene. Y en 6 nos da menos 105,9. Y al final, como tenemos una reacción B positiva subiendo, que es igual a 105,9, pues sube, y esto es un total de 0. ¿Sí? Ahora seguimos con el momento. En momento 1 tenemos incógnita. La hablamos entre 0 y 2. Entonces, con 0 iniciamos en 0. Con 2 terminamos en 174,2. ¿Sí? El siguiente momento entonces va a ser entre 0 y 2. En 0, 174,2 se mantiene, entonces vamos bien. Y en 2 sería 252,4. ¿Mm? La tercera tiene incógnita, entonces es entre 0 y 2. En 0, 252,4 se mantiene. Y en 2, 306,3. Listo, la siguiente tiene incógnita, entonces va a ser evaluada entre 0 y 2, ya que estamos en ese tramo. Y será en 0 se mantiene 306,3. Y en 2 va a ser 310,8. Y listo, en el último tramo contiene incógnita, entonces va a ser evaluada entre 0 y 6. Normalmente cuando está al cuadrado se aconseja evaluar con 3 incógnitas, es decir, 0, 3 y 6. Pero en este caso pues lo vamos a hacer solo con estos dos, para demostrar que el ejercicio quedó bien. Entonces en 0 se mantiene en 310,8 y en 6 se mantiene en menos 0,6. Esto se tomaron con valores aproximados, ¿sí? Cuando se tomaba el 1/3 y el 2/3, estos se aproximaban, ya quedaba 0,66666. En este caso 0,7 lo tomamos. Y por eso es que el momento nos da menos 0,6. Pero igual es válido, es una distancia muy mínima, que no es considerable. Y podemos decir que nuestro ejercicio quedó correctamente. Espero que les haya servido de mucha ayuda y hasta luego.